Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital, ya con el espíritu navideño. Jesús, Pues sí, en buenos ello días. estamos. Pues nada, aprovechamos para felicitar la Navidad Eso a es, todos los... felicidades adelantadas, aunque el niño nace todos los días, que nos decían en la parroquia, Pues Cristo sí, nace cada día. sí, sí, sí. Jesús Rojano, amigo nuestro, bloguero, religioso salesiano, director de la revista Misión Joven, la revista pastoral juvenil de los salesianos. Una revista con... Nació en los 60, ¿no? Celebramos los 50 años hace poco. Debe Sí. estar por los 54 ahora, 55 años. Tiene más años que tú y que yo. Sí, no, nos pasa, nos pasa. Y menos que el Papa Francisco, a quien dedicáis la última portada. Una portada muy sugerente, el Papa sonriendo, rodeado de jóvenes y con las nuevas tecnologías, con cámaras digitales, con iPhones, con todo tipo de artilugios. Pastoral juvenil y nueva evangelización. ¿Qué abordáis en el número? Sí, bueno, ese es el número de julio, que Ajá. siempre el de enero y julio son dobles. Sí. Entonces quisimos hablar de pastoral juvenil y nueva evangelización después del sínodo. Ajá. Pero claro, la portada ya decía la novedad que había desde el sínodo al momento de ponernos a hacer la revista, que es pues la aparición del Papa Francisco, ¿no? Y, hombre, al poner jóvenes con móviles, con los nuevos medios y el Papa delante de ellos, pues hablar de ese diálogo que ha establecido con los jóvenes, ¿no? Yo lo veo muy natural, o sea, nada artificial. ¿Cómo afrontáis los que trabajáis en Pastoral Juvenil el impulso de Francisco? Ahora, vamos a aprovechar, ya que hemos Sí, felicitado la Navidad, hoy el 17 de diciembre, también es el cumpleaños sí. de Jorge Mario Bergoglio. Felicidades, obispo de Roma. ¿Qué ha significado para la Pastoral Juvenil? ¿Qué está significando? Pues para la pastoral juvenil está significando muchísimo. O sea, yo estoy gastando en los jóvenes con los que estoy, dando clase en grupos que llevo, que no hace falta explicar nada. O sea, que de las cosas que me llama la atención es que se explica solo. O sea, que los chavales de 18 y 19 años, o sea, entienden perfectamente Entienden lo que el Papa quiere lo que decir. dice, lo que escribe, Ujú. e incluso les extraña que se entienda tanto, ¿no? Sí, porque muchas veces la parte del alejamiento de los jóvenes respecto de la iglesia es por un lenguaje anquilosado, por un Sí. lenguaje que no entienden, que no les dice nada. Claro. Eso en la exhortación apostólica lo dice él. Cuando hay dos números que habla de los jóvenes, el 105 y 106, ¿Sí? y dice, los jóvenes no nos entienden, a los adultos de la iglesia no entienden nuestro lenguaje y además no se sienten respondidos. A mí me ha llamado la atención eso. Dice sus inquietudes, sus heridas, dice no les decimos mucho y tenemos que esforzarnos, ¿no? por llegar más a ellos, darles protagonismo. Subraya eso, el dar protagonismo a los jóvenes, que para nosotros toca un poco nuestra fibra sensible, ¿no? Era una obsesión de Don Bosco, que Claro. los jóvenes sean evangelizadores de los jóvenes. Desde pequeñitos les ponía responsabilidades, ¿no? Muchos acusan a este papa de poner todo como muy fácil, pero yo soy de los que piensa que es al revés, que está llamando un poco a la responsabilidad de todos, al compromiso de todos. Ese jóvenes que Sí. evangelizan jóvenes, ya no es vamos a dejar todo que lo haga el cura, que lo haga el responsable X, y nosotros sí eso nos sumamos, sino que hay que ser protagonistas Sí. de la vida de la iglesia. Sí, yo en julio, vamos, no estuve en Río, ¿no? Pero viendo por la tele las cosas, Y por religión digital. y por religión digital, por supuesto. No, yo cuando el famoso discurso este que hace a los jóvenes argentinos de haced lío, o sea, no os quedáis aquí, haced lío. Yo pensé, digo, ¿quién iba a pensar o ir a un papa a decir, venga, Hagan lío. hagan lío, no os quito tranquilos, ¿no? El otro día en Google, buscando imágenes para ilustrar un material sobre esto, me encontré uno que ponía hagan lío, Papa Francisco, ponía debajo, pero dejad todo ordenado, mamá. digo, ahí la mamá representa el inconsciente colectivo de muchos, ¿no? De a ver qué va a pasar ahora como hagan lío, ¿no? Sí. Lío organizado, en todo caso. Sí, sí. Volvamos a esa responsabilidad, a ese llamamiento que hace el Papa a los jóvenes. Me decías que Don Bosco hablaba de eso, de los jóvenes que evangelizan jóvenes. Estamos a puntito de entrar en los Sí. en 200 años, en el segundo centenario Del nacimiento, del nacimiento. sí, en el 15.
supongo que de cara... No sé si la llegada de Francisco ha trastocado de alguna manera, para bien, los planes de trabajo de cara al centenario, o... No, o sea, no los han trastocado, sino que los han animado, diría Ajá. yo. Es como que de repente algo que tú estás diciendo ahora lo propone alguien que es bastante más importante que tú, ¿no? En la iglesia. Es como que el mensaje no solo llega de abajo, sino de arriba. Y de arriba muy directamente, porque, bueno, vosotros que sabéis más, es muy curioso cómo este papa atrapa a los medios, ¿no? Ujú. Y es portada en el Time y en el New York Times de vez en cuando sale y comentan todo, ¿no? O Ha sea, salido también ahora de portada en el New Yorker una imagen de Los Ángeles que haces en la nieve. sí, 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 sí. Tiene un nombre que no recuerdo ahora en inglés. Preciosa, una ilustración. Mm, Hablamos de eso, háblame de eso. No os ha trastocado, sino que os ha reafirmado un poco. ¿En qué sentido os sentís reafirmados? Sí, hombre, porque los mensajes que está mandando el hacer lío, ¿no? Que detrás de Ujú. la frase anecdótica hay, les dice a los jóvenes tenéis que ser callejeros de la fe, o sea, sois los que estáis en edad Claro. de revolucionar esto para bien, ¿no? Y de transformarlo y ser protagonistas. No esperéis que... A mí me suena, esta frase no es textual, algo así como, no esperéis que os demos protagonismo, aunque lo queremos dar, cogedlo, ¿eh? Es algo así, ¿no? Ujú. Sí, 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 yo agarrarlos. lo entiendo así, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no os quedéis quietos, vosotros estáis en edad de cambiar la iglesia, ¿no? O sea, por eso no, para nosotros es que no trastoca el centenario, sino al revés, que, hombre, no sé si será chauvinismo, ¿no? Pero muchos mensajes que da él a los jóvenes coinciden con cosas que decía Don Bosco. Eso del el ser protagonistas, el moverse, la frase que tiene Don Bosco de... Él era muy conservador en ciertas cosas, por eso es del siglo XIX, pero él decía, en lo que toca a la salvación y el bien de los jóvenes, decía, yo soy progresista hasta la temeridad. Dice, no me importa que me llamen de todo, porque no voy un poquitín más adelante, sino todo lo delante que puedo por la vida de los jóvenes, ¿no? ¿Y esto lo estáis notando en vuestros jóvenes? Te quiero decir, hay esa sensación de ganas de hacer lío, de ganas de cambiar las cosas, de comprometerse en la iglesia, de ser protagonistas. ¿Lo estáis, cómo lo están tomando vuestros jóvenes y la gente y los chavales jóvenes con los que den más dentro o más fuera os Sí. relacionáis? O sea, es una pregunta muy interesante porque yo veo posturas distintas. O sea, de entrada el mensaje a todos les está impresionando. Pues que se le entiende, hay que ver lo que dice, qué cercano es. Y entonces hay algunos que están aceptando el reto enseguida de pues eso, pues hacer lío, a implicarse, a evangelizar. Y hay otros que les está costando como el subirse al carro. Sí. O sea, es como me he acostumbrado durante muchos años a que Me digan lo en que la tengo que iglesia, hacer. sí, o que en la iglesia no se puede hacer mucho. Yo querría cambiarla, pero no es posible. Y ahora, de repente, cuando sí es posible y me animan desde arriba, vaya, me da casi pereza. Bueno, esos son unos pocos, ¿no? Pero una anécdota, en el puente de diciembre de la Inmaculada, estuve con un grupo de jóvenes que acompaño, que son de 30 años, ¿no? Sí. Y también vino, por ejemplo, la mujer de uno de ellos, que ha estado en grupos, pero ahora lleva unos años que está menos. Y trabajamos sobre unas frases seleccionadas de la exhortación, ¿no? Y ella comentaba, claro, estaba un poco más despistada, no había leído nada y dice, pero yo nunca esperaba leer esto de un papa cuando va diciendo hay que reformar ciertas estructuras, bueno, todo lo que va diciendo, hay que estar con los pobres, todas estas cosas. Decía, es que lo entiendo todo y estoy de acuerdo con casi todo. Dice, Sí, nunca aunque me no ha estés de pasado. acuerdo, sí que es verdad que Claro, el primer gran paso es que entiendes, que no te sí, necesitas mediaciones excesivas para entender lo que quiere decir. Evangelii Gaudium es un texto que, hombre, es amplio, pero que se puede leer perfectamente. No necesitas un código de derecho canónico al lado, ni un eso es, sí. ni otras palabras de otros papas Sí, para ir a las no citas. necesita traductor. Eso Hay es. casi todos los textos oficiales de la Iglesia con jóvenes necesitan traductor, Sí. que serás tú si está con ello, el que sea. Mira, aquí dice, Lo que pero en quiere realidad decir. querría decir que eso es una cosa que sí que me la he recordado ahora. Hay un texto, hay un número, no te lo sé citar de memoria, hacia el final, cuando está hablando de la inclusión de los pobres, Sí. que se para y y esto que digo, esto es así, dice, y no admito hermenéutica eclesial
que me lo relativice. Dice, porque a veces las cosas simples es lo mejor. Se refiere a que está diciendo que hay que estar con los pobres. Y entonces para y dice, y esto es así, no es hijo hermenético, o sea, no puede haber hermenética No eclesial. estoy diciendo que para estar con los pobres Claro. tienen que ser evangelizados de tal manera, tal. Claro, no es, bueno, mira, dice esto, pero en realidad querría decir... Eso sería la hermenéutica en el más sentido de la palabra, ¿no? Él dice, no, dice esto, es así de simple, y no me lo cambiéis, ¿no? O sea, llama la atención él. ¿Qué opinas de los grupos que están de alguna manera sintiéndose incómodos con el Papa? No te voy al el famoso Tea Party y demás, sino grupos incluso intraeclesiales que, no sé, que están viendo que se está pasando un poco, Francisco, por hablar en el mismo lenguaje para que todos entendamos. Hombre, llama la atención, pero también era de esperar, ¿no? Porque a lo mejor hay unos papas que gustan más a unos y otros a otros, ¿no? Quizá lo peor es que si yo me echo una idea de que el papa tiene que decir lo que yo quiero, cuando no lo dice, pues no me gusta, o creo que me va a revolver algo que yo quería atar, ¿no? O sea, lo de atado y bien atado, querrían algunos que estuviera todo, ¿no? Ahora hablo en el sentido religioso. Ya te entiendo, ya. Pero, o sea, desde que hay cristianismo pasan estas cosas, que viene el espíritu de repente y te desata todo. ¿Quién iba a esperar a un Juan 23? ¿O quién iba a esperar a un San Francisco de Asís cuando estaba la iglesia fatal? Sí, cierto. Es una institución muy curiosa en ese sentido, que se reinventa con, Eso es. no sé si con facilidad, pero es la única con esa capacidad de reinventarse, también porque estamos llenos de riquezas en la pluralidad de pensamientos. Claro, o sea, los que somos creyentes no es que nos guardemos el comodín del Espíritu Santo, ¿no? Pero es algo así, que cuando menos te lo esperas, viene ese viento que para acá no, para allá, y nos va empujando, ¿no? Es curioso Y eso que le ponemos resistencia, ¿eh? Sí, es curioso el momento que estamos viviendo a nivel eclesial. Y a nivel de trabajo con jóvenes, hay pocas publicaciones que se dediquen a hablar de jóvenes de una perspectiva de valores, mucho menos eclesial, y que toquen. ¿Qué es lo que ofrecéis desde Misión Joven que posibilite ese acercamiento? Que no sea una revista de esto es súper... Lo mismo que hace este Papa, lo que pasaba, hablando de distancias grandes, de decir, yo esto no me lo leo porque no lo entiendo. Sí, bueno, pues es una revista de pastoral juvenil, y entonces en Misión Joven siempre ha intentado desde que nació el casar educación y evangelización, ¿no? De que es el estilo nuestro, pero también de muchas personas en la iglesia, no solo salesianos, de que para evangelizar a los jóvenes hay que estar con ellos, y que nosotros queremos que el proceso es paralelo a lo educativo. O sea, tú no puedes estar media hora con una persona, decirle 4 cosas religiosas o espirituales, por muy buenas que sean, si luego no acompaña su crecimiento humano, ¿no? O sea, que lo humano y lo cristiano van juntos, ¿no? Eso es que claro que está en el Evangelio, ¿no? Porque tenemos un Dios encarnado que, como empezabas tú recordando la Navidad al principio, pues justamente, ¿no? Dios se hace niño para que los niños nos podamos hacer un poco más de Dios. ¿Qué planes tenéis de publicaciones para 2014? ¿Qué grandes temas hay que abordar? Sí, en la revista Misión Joven. Sí, nosotros tenemos un consejo de redacción que hacemos. El diseñar el año es tipo lluvia de ideas, muy abierta, y dándole tiempo de a ver qué está preocupando ahora, qué queremos decir. Que también nos dejamos asesorar por todos los delegados de pastoral de salesianos e hijas de María Auxiliadora de España, ¿no? Y al final se hace una selección. Se intentan equilibrar los números, y por ejemplo, pues para el 2014, pues en enero hablamos de espiritualidad juvenil, en marzo de la reconciliación, el vivir reconciliados, no solo en el sentido sacramental, sino más amplio, en el sentido humano de esta sociedad necesita reconciliación, ¿no? Lo ha dicho el Papa, volviendo otra vez a él, mientras no se arreglen ciertos problemas de pobreza, no habrá ningún problema arreglado en el mundo, ¿no? En abril hablamos de un mundo en crisis, de intentar hacer un análisis pues pastoral y profundo de la crisis, ¿no? Más allá de la economía, ¿no? Ya se ha dicho mucho que es una crisis de fondo, ética, de valores. En mayo, experiencias vitales y pastoral, que es precisamente el no separar lo que las personas jóvenes viven de lo que les toca por dentro, que tiene que ver con la fe, ¿no? Y intentar casar esos dos cabos que muchas veces se nos separan, ¿no? Sí. Y bueno, te resumo rápido. No. Luego en junio,
¿Cómo esta sección? En junio hablaremos de evangelización y plataformas sociales. Sabes que nosotros en la nomenclatura actual de salesianos hemos ido cambiando. Hace unos años empezamos a hablar de ambiente marginación, ambiente exclusión, y ahora se llama plataformas sociales, ¿no? Pero son obras de tipo muy social, con chavales más conflictivos o que lo tienen peor. No estamos hablando del 15M y demás, sino sí, no, de trabajo en las periferias. En la periferia, de talleres sociolaborales, de jóvenes inmigrantes. Y eso en España ha ido creciendo mucho. Tenemos bastante labor de este tipo, a lo mejor en unas provincias más que en otras, ¿no? Y entonces queríamos ahí hacer como un balance con estos jóvenes, que incluso muchos no son cristianos, ¿no? Porque muchos de estos con los que estamos trabajando son marroquíes, son musulmanes, son gitanos que no son católicos. Entonces, ¿cómo evangelizar ahí? Precisamente desde una acción social que se hace con ellos, ¿no? Sin separarlo, ¿no? A veces nos ha dicho que, claro, estos chavales les ayudáis un montón, les reinsertáis, pero al ser musulmanes o no ser muy católicos, eso como que no se toca y estamos haciendo esa reflexión de precisamente... Hombre, el Papa también habla refiriéndose al ecumenismo, pero habla del ecumenismo de la sangre por un lado y del real, de el compartir. Allá donde dos o más estéis también está Jesús. Otra cosa es que luego nos pongamos a hablar de a qué religión concreta perteneces, pero Dios también está ahí. Sí, sí. Hay alguna obra, vamos, yo ahora no estoy directamente ahí, pero de otros compañeros salesianos, que es curioso, por ejemplo, un centro que tenemos cerca de la Puerta del Sol, que hay mayoría de chicos marroquíes, algunos ya de cerca de 30 años, y dice el compañero salesiano, decía, estos me escuchan más que los españoles, de preguntarme por el sentido de por qué eres religioso, por qué esta hija de la caridad es monja, ¿no? Y valorarlo ellos, casi más que nosotros. Curioso. Sí. Curioso, pero muy real, además. Itinerarios de educación en la fe, es el de julio y agosto, que es el bimensual, el otro bimensual que decías, ¿no? Sí. Este es un tema que en la iglesia así occidental ya lleva años como moviéndose mucho. Cómo cambiar la catequesis para que llegue a la gente de hoy, ¿no? Y desde el paradigma de que lo importante es la catequesis de adultos. O sea, que la catequesis no es una cosa de niños, sino es más para personas adultas y bien adultas, para los padres de los niños a veces, para gente que vive la fe como creyente adulto, ¿no? Y que lo que va antes es como un proceso que va a desembocar. Que la fe como la vida también es un proceso. Claro, y entonces hay... Para romper con la boda, bautizos comuniones. Claro, todas las congregaciones hicieron itinerarios de educación en la fe, ¿no? Nosotros hemos hecho varios y ahora estamos reelaborando un tercero, ¿no? Y vemos que los procesos largos y muy organizados cuesta hoy que funcionen. Porque no solo los jóvenes, sino la gente hoy adulta se cansa de los procesos muy largos. Entonces hay que adaptarlos, hay que buscar otra manera, hay que partir más de las vivencias de ellos. Y que en ese número tratamos eso. Intentamos hacernos eco de cosas muy interesantes que se oyen en el mundo de habla francesa, ¿no? Por ejemplo, en catequesis en Bélgica, en Francia, en el Quebec de Canadá, pues las cosas nuevas que se están aportando están ahí ahora, ¿no? Nosotros algunas las cogemos, las copiamos. Y ese número intenta hablar de eso, ¿no? Esta historia es mi historia, que es el de septiembre. Sí. Al oírlo no puedes decir que una es con mayúscula y otra con minúscula. Esta historia con mayúscula es mi historia. Claro. Con minúscula. No, ahí queremos relacionar la Biblia con la vida nuestra de cada uno, ¿no? Y el saber, igual que decía antes de unir fe y vida humana, educación, el saber leer lo que le pasa a Abraham o Moisés o a Jesús o a Pablo ahora en el 2013, en el 2014 y relacionarlo es uno de los secretos para que la Biblia llegue a los jóvenes, ¿no? Hacerles ver que no son unas cosas de hace 3000 años de unos tíos que eran muy raros y muy distintos a nosotros, sino que ellos también viven sus éxodos y sus caminos por el desierto y lo que es la libertad y lo que es el exilio, el hundirse, el renacer, ¿no? El tener paciencia. Claro, te nombra ahora esto de los itinerarios. Uno que hicieron los obispos de Quebec, del Canadá, habla de eso, de usar más la Biblia en la catequesis, pero no como textos
pegote que pongo ahí y leo, Porque toca leer sino trozo de Biblia, sino- ayudar a ver que mira, lo que le pasó a Moisés te pasa a ti también, aunque Y no que te das hablamos de la cuenta, ¿no? inmigración, podemos hablar del Éxodo, y Eso hablamos es, sí. de Sí, las sí, sí. dificultades familiares, podemos hablar de la historia de José, por ejemplo, y demás. Octubre, vamos a seguir, el despertar religioso. Sí. Eh, claro, cada vez más personas en la iglesia se dan cuenta que he dicho lo de la catequesis de adultos, ¿no? Pero Ajá. eso se complementa sin oponerse a que es muy importante el abrirse a la fe desde pequeños, ¿no? Y cómo acompañar eso. Entonces, el despertar religioso se refiere eso, a cómo los niños pequeños empiezan a descubrir quién es Dios, pero también personas de 20 y tantos, 30 años que han estado alejados media vida, se les despierta en ellos una inquietud religiosa, El ¿no? despertar religioso no siempre coincide, por las razones que sean, con el despertar a la vida. Eso es, o sea que no es solo de niños la catequesis, sino que puede haber despertares a muchas edades, ¿no? También a los 40, Y son a los distintos, 50, claro. y son No es lo mismo la distintos. catequesis de inicio para un niño claro. de 5 años que la catequesis de inicio para un chaval de 20 y tantos. Claro, antes hablábamos así un poco de récord también del Papa Francisco, ¿no? A qué está moviendo a la gente, etcétera. El otro día me contaba un compañero que está en este radio de Madrid, en Parla, Qué gran sitio, Parla. Dice, sí, ¿verdad? Y dice, fíjate, el otro día vino una mujer de como de los 40 años o así a confesarse y me dijo, dice, pues llevo 20 años sin pisar la iglesia. Dice, pero me ha conmovido ver algunos gestos del Papa Francisco, lo de verle abrazar enfermos, besar los pies aquel Jueves Santo, ¿no? Dice, y eso me ha removido, como diciendo, a lo mejor he hecho mal en descartar la fe, ¿no? Pues eso sería un despertar de estos, ¿no? Que por eso cuando yo oigo a algunos decir, es que claro, el Papa Francisco... Son gestos, los gestos no, y que les gusta a los no creyentes, pero no cambia nada. Estoy oyendo, y lo comentábamos antes, bastantes testimonios de personas que están volviendo. En Italia, en Religión Digital se publicaba, ¿no? En Italia, en Inglaterra, hay estadísticas de efecto Francisco, de gente que está volviendo a acercarse a la iglesia y a retomar una vida de fe. Algunos, después de, por ejemplo, esta que te cuento, después de 20 años, o sea, es impresionante, ¿no? Sí que lo es, sí. Esos pequeños testimonios que a veces no le damos importancia porque estamos metidos en la vorágine de la información religioso-política, Claro. pero las historias de vida también son importantes, son muy importantes, de hecho. Contemplar el misterio. Uf, ya vamos a... Ese es el noviembre. número de noviembre, sí, el misterio con mayúscula, ¿no? Como nos han también. enseñado a hacer por Juan Martín Velasco y todos los que nos han enseñado fenomenología de la religión, ¿no? Cierto. Es claro, el tema de la mística, de la oración contemplativa, ¿cómo acercar eso a los jóvenes? O sea, ahora sí que está habiendo también un cierto renacimiento de el cultivar la interioridad, el encontrarse con uno mismo, Pasar tiempos en jóvenes soledad. que les gusta experiencias de encontrarse en silencio, ¿no? Claro, la duda que muchos tienen, y yo también tengo a veces, es, y cuando voy a la soledad, ¿hablo solo conmigo mismo o hablo con alguien? Que decía San Juan de la Cruz, pues en el centro de tu alma es donde está Dios, ahí en el centro, y bueno, lo decía San Agustín también, ¿no? Dios está más interior a mí mismo de lo que soy yo mismo, o sea, está interior, íntimo mío, ¿no? Pero claro, hay experiencias o trabajos de interioridad que se quedan en que la persona se tranquiliza, se encuentra consigo mismo y ya es mucho, como vivimos, ya es mucho, ¿eh? Con las prisas que llevamos. Claro, pero falta como el bajar el último escalón, que diría San Juan de la Cruz, como para llegar a encontrarse con un Dios personal, ¿no? Que me quiere. Entonces, fíjate, es un tema complicado porque está de moda, pero con muchos matices, ¿no? Y lo queremos abordar ahí en noviembre. Y en diciembre acabamos con crecimiento personal, que supongo que es un poco, después de haber hallado el misterio, como meterlo dentro de tu vida e ir creciendo en este camino del que hemos ido hablando durante todos los meses. Como vamos, hay números que predomina más a lo mejor lo espiritual, religioso, como el de noviembre de contemplar el misterio, y entonces equilibramos hablando de crecimiento personal, porque ahí nos centramos más en el aspecto educativo, psicológico de la evolución de chicos y jóvenes, ¿no? Y también al final de personas adultas, ¿no? ¿Dónde os podemos encontrar? Misión Joven. Misión Joven, bueno, tenemos por un lado la página web, que es misionjoven.org. Aquí verán ustedes el link. Eso es. Y luego, hombre,
Pero te puedes suscribir también, Sí. en papel, claro, sí, sí, evidentemente. sí. ¿Cómo es el...? Tenemos los dos tipos de suscripción, ¿no? La suscripción de papel, de la revista de papel de toda la vida. Ajá. Tenemos la suscripción digital. En Latinoamérica, por ejemplo, cada vez más personas hacen solo la digital porque tienen muchos problemas con los envíos postales. Si la revista de noviembre al final te llega tarde o lo que sea, Te llega pues en febrero es un problema, ¿no? Sí. Y para ellos es más cómodo. Y luego en realidad, si tú te suscribes a la edición de papel, ya estás suscrito a la digital, ¿no? va incluido, ¿no? ¿Cómo te puedes suscribir a la de papel también a través de la web? Y Sí. puedes ir, supongo que a... Sí, ahí ya se encuentra la información, la suscripción es a un correo que pertenece a la editorial CCS. Ujú. Y vamos, ahora es la época de suscribirse, claro, empieza Claro, enero, claro, pero claro. te puedes suscribir en cualquier momento del año. También ¿no? estáis en Twitter y en Facebook y demás con vuestro Sí. nombre de Sí, revista además como Misión Joven. las portadas que ves que siempre han tenido un sesgo así un poco Sí, sí, original, sí, las sí. hace J. Llorente, que creo que le conoces también. Buen que es muy tipo, buen tipo. artista. Estuvo cantándonos y contándonos aquí hace Sí, poco. sí, se ha sacado un disco hace poco. Sí. Pues Jesús, muchísimas gracias y esperemos que Misión Joven siga siendo igual de joven, pese a los años pasados, y sigamos renovándonos. En ello estamos. Muchas gracias y y feliz Navidad. feliz Navidad a todos. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.